hemos visto que los ribosomas son una fábrica activa durante las 24 horas, los 7 días y toda nuestra vida. Y en las bacterias, los procarióticos, mientras viven, los ribosomas van a generar cadenas de aminoácidos para generar proteínas. Y hemos visto que esta es una maquinaria de ensamblaje que tiene dos fases, la transpeptidación y la translocación. Y estas imágenes aquí rotan son el componente 50S y el 30S que han sido desarrolladas a través de microscopios electrónicos y una serie de artificios tecnológicos para simular exactamente tal cual son. Y es ahí donde se generan el ensamblaje de los aminoácidos en proteínas. Y con estos antibióticos, lo que hacemos nosotros es detener el proceso de síntesis. Hemos visto que no destruimos la fábrica, solo detenemos sus procesos. Hemos hablado de los que trabajan en el segmento 30S del ribosoma procariótico. Hemos hablado de las tetraciclinas y de los aminoglucósidos. También hemos empezado a hablar de los que actúan en el 50S y hemos empezado por los que bloquean la translocación. Y hemos visto a los macrólidos. Ahora vamos a ver tres grupos que comparten el mismo mecanismo que los macrólidos, bloqueando la translocación. Y vamos a empezar con este grupo que es relativamente nuevo, la oxazolidina, no, ¿quién es ese? Oxazolidinonas. Las oxazolidinonas es un grupo que ha empezado con un solo fármaco, que era la linezolida. En realidad voy a hablar más de la linezolida, que es el fármaco que hay en Bolivia, y no tanto de las otras dos que son la tedizolida y la sutezolida. ¿Cómo actúan estos fármacos? Bloquean la translocación en el segmento 50S del ribosoma. Su mecanismo de resistencia son mutaciones en el sitio de enlace a nivel de esta unidad. El espectro en el que actúa la linezolide actúa sobre gram positivos, gram negativos. Sobre los gram positivos, estafilococos y enterococos, y las micobacterias en los gram negativos. En general, la linezolida tiene muy buena absorción oral, una biodisponibilidad de 100%, y su vía de administración es la vía oral, y se la da 2 veces al día. Los otros dos, que los vamos a ver, tienen algunas indicaciones especiales, pero tienen algunas particularidades, obviamente, estos antibióticos. Esta es la primera oxazolidinona que ha sido sintética, es la linezolida. ¿No? Y esta inhibe la síntesis de proteínas. Se une en la subunidad 50, se une a un componente del RNA ribosómico llamado 23S, que es donde específicamente actúa la linezolida, implica la formación del complejo de iniciación en términos de montaje o ensamblaje de aminoácidos. La resistencia se produce por mutaciones justamente en el RNA ribosómico o en un gen que está llamado CFR, que es el que da resistencia a las bacterias ante la linezolida. Y además comparte, este gen hace que las bacterias sean resistentes a otros antimicrobianos que actúan a nivel ribosómico. El espectro antimicrobiano, la linezolida trabaja sobre gram positivos, sobre todo en resistentes. Van a ver ustedes que un poco limitada también ha quedado a usarse en este tipo de bacterias, dado que tiene algunos problemas. En los gram positivos resistentes, especialmente el Streptococcus pneumoniae,
y el estafilococo resistente a la meticilina. En los enterococos, el enterococo, incluyendo al resistente a la vancomicina, puede ser activa contra la listeria y el Clostridium, pero no es activa sobre gram negativos. Ese es más o menos su espectro. Esta línea solide tiene un problema que se llama supresión de la médula ósea. Produce trombocitopenia y es necesario cuando se la usa monitorear el recuento plaquetario, especialmente si se van a usar por más de 10 días. Produce toxicidad mitocondrial, no solo afecta a los ribosomas, sino también mitocondrias, pero en el humano. En este caso, el ser humano sufre la acción de la linesolida. Produce una toxicidad que puede llevar a la acidosis láctica, a una neuropatía periférica o a una neuritis óptica. Por eso es que su uso ha quedado limitado solo cuando hay infecciones con bacterias resistentes a otros fármacos, como por ejemplo el Staphylococcus aureus, metil resistente, el Staphylococcus aureus resistente a la vancomicina y el enterococo resistente a la vancomicina, donde el fármaco de elección es la linezolida. En la tuberculosis, la linezolida también tiene un rol, y esto seguramente ustedes van a ver en las próximas semanas. Actualmente en la tuberculosis se está hablando de tuberculosis que es resistente a múltiples fármacos y la tuberculosis que es extremadamente resistente a fármacos. Y en ambos casos, la línea sólida puede ser una opción terapéutica. Tiene alta biodisponibilidad, ¿no? Más o menos casi la misma que una aplicación intravenosa, 100% de biodisponibilidad. Mm, Entra muy bien a los pulmones, al líquido cefalorraquídeo. Se elimina por una forma mixta, tanto renal como hepática, y no requiere ningún tipo de ajuste cuando hay falla renal, porque también usa la vía hepática. Las otras dos de este grupo son la tedisolida y la sutesolida. La tedisolida, este es un fármaco que se lo usa tanto por vía oral como intravenosa y con una dosis de una sola vez por día, ¿no? Y se usa para infecciones, Staphylococcus aureus, resistente a la meticilina o a la vancomicina. La ventaja de este fármaco es que produce menos supresión de la médula ósea. O sea que no hay que estar monitoreando y preocupándose mucho de la trombocitopenia o la depresión medular que puede ocasionar. La sutesolida eh, ha demostrado tener muy buenos resultados en la tuberculosis y ha quedado como un fármaco dentro del arsenal para el tratamiento de esta enfermedad. Entonces, la línea sólida vamos a utilizarla cuando exista neumonía adquirida en la comunidad o también en la nosocomial, cuando tenemos estafilos meticilinos resistentes, infecciones en la piel y en tejidos blandos que sean infecciones complicadas, cuando hay bacteremia y endocarditis por enterococo resistente a la vancomicina, y es una alternativa pues a la vancomicina. El espectro que cubre más o menos es parecido. Los efectos adversos entonces de este tipo de fármacos, las oxazolidinonas, es la mielosupresión, esta depresión medular que puede ser muy importante cuando se usa por mucho tiempo, la neuropatía periférica u óptica, la acidosis láctica, que es raro, pero puede ocurrir, y los trastornos gastrointestinales, náuseas, vómitos. Sí,
Observan, he puesto aquí algo interesante. Este fármaco tiene una acción inhibitoria del MAO. La MAO es la enzima que metaboliza en el gap sináptico del sistema simpático a sustancias como la noradrenalina, la serotonina, etc. Entonces, cuando falta la metilo, este fármaco, el MAO, lo que vamos a tener es un síndrome serotinérgico. Serotinérgico significa un exceso de serotonina. Y hay que tener precaución, especialmente cuando el paciente ingiere algún tipo de inhibidores de la recaptación de la serotonina. Como no está la MAO, que la metaboliza y además impedimos su reabsorción, se acumula en el gap sináptico y vamos a tener un síndrome de intoxicación por serotonina. El administrar junto con alimentos que tengan tiramina es también peligroso porque la tiramina es el precursor de la producción de este tipo de sustancias en el gap sináptico, de la noradrenalina y de la serotonina. Bien, vamos a ver ahora otro grupo, las estreptograminas. Este es otro grupo que inhibe la translocación. Son dos, en realidad son dos fármacos. Uno se llama dalfopristina y el otro se llama quinupristina. Y siempre se las usa en combinación. La dalfopristina se la conoce como la estreptogramina A y la estreptogramina B es la quinupristina. Y la proporción en la que son combinadas en la presentación farmacéutica es un 30% de Dalfo y un 70% de la quinupristina. Esa es la, la presentación, digamos, de este grupo. Son derivados también de lo que es el streptomyces, se llama streptogramina grupo a la dalfopristina y del B la quinupristina. Y siempre se usa combinada, de manera combinada para que sean bactericidas. Van a ver que es un trabajo sinérgico de ambos. Estas estreptograminas actúan sobre gran positivos, como el estáfilo y el enterococo y organismos atípicos. El uso principalmente de estas sustancias son también para bacterias resistentes. El estafilococo aureus resistente a la meticilina, al resistente a la vancomicina y el enterococo resistente a la vancomicina. Los efectos adversos se producen sobre todo en el sitio de inyección porque se usan por vía parenteral. En su farmacocinética, pues se elimina por vía hepática y la dosis debe ser ajustada si es que hay una falla hepática severa. ¿Cómo es que actúan? Ellas se unen a la subunidad ribosómica 50S y una facilita el ingreso del otro. La dalfopristina altera la conformación de la bacteria, de su pared, y facilita que la quinopristina entre. Y esta lo que hace es inhibir la elongación del péptido, es decir, que no se agreguen más aminoácidos en ese ensamblaje de proteínas. Entonces, lo que hacen es una inhibición sinérgica de la síntesis de proteínas. Siempre deben estar combinadas para que haya efecto eh, bactericida. No viene este fármaco, ninguno de los dos vienen sueltos, siempre en una combinación de 30-70. ¿Cuándo las utilizamos? Cuando existen infecciones por gram positivos resistentes. Esto significa el estafilococo aureus resistente a la meticilina, el neumococo, el streptococo pneumoniae resistente y el enterococo
Faecin, resistente a la vancomicina. No es activa contra los enterococos fecales, pero sí contra el Faecin, ¿no? Tiene muy poca actividad contra gram negativos y anaerobios. O sea que con estos fármacos siempre vamos a pensar en gram positivos resistentes. Su farmacocinética, no existe este fármaco para administración oral, siempre es por vía parenteral intravenosa. Se une de manera importante con las proteínas plasmáticas, se elimina por vía hepática y en el hígado tiene ellos producen una inhibición de la citocromo P403A4. Estas saben ustedes que es una del sistema de oxidación más importante de este grupo, que es el camino de una gran cantidad de fármacos. Entonces, cuando es inhibida, vamos a tener interacciones farmacológicas. Muchos medicamentos como la warfarina, la fenitoína, etcétera, que si es que el paciente está consumiendo, pues van a llegar a niveles plasmáticos altos, hasta tóxicos, porque no hay quien las metabolice. Entonces, uso clínico, infecciones por enterococos resistentes a la vancomicina, ¿no? Especialmente el enterococo faecium, las bacteremias por gram positivos multiresistentes y las infecciones cutáneas complicadas, especialmente con el estáfilo, pues que vive en la piel, ¿no? El estáfilo vive en la piel y a veces en las heridas o por alguna situación especial infectan las regiones cutáneas. Y cuando es resistente a la meticilina, pues hay que usar este tipo de medicamentos. Lo que les mencionaba, la dalfopristina lo que es facilita la entrada de la quinopristina, que va a entrar a unirse a un receptor que es el de la eritromicina, ¿no? Y allá es donde produce su acción. La resistencia se produce pues porque hay un gen que genera el LMB, es una resistencia MLSB, que ya les había mencionado el día de ayer, que es una resistencia que comparten los macrólidos, la linesolida, las estreptograminas de tipo B, ¿no? Las licosamidas son las que están acá, los macrólidos y las estreptograminas. Si la bacteria tiene el gen ERM, que es esa metilasa ribosomal que hace que la bacteria sea resistente a la eritromicina, va a suceder, ¿no es cierto? Hay una metilasa. Ahí se van a formar metilatos y esos metilatos van a cambiar la estructura de los sitios donde actúan los fármacos y no se van a poder unir y esto va a llevar a la resistencia. Los efectos adversos entonces de las estreptograminas es que, como son de vía parenteral en el sitio de inyección, va a haber dolor, puede haber artralgias, mialgias, hiperbilirrubinemias, se aumentan la bilirrubina plasmática, pero es reversible. Se deja de administrar el medicamento y vuelve todo lo normal. Hay interacciones medicamentosas por esta inhibición de la citocromo P3. Y hemos hablado de esto, la resistencia por esta metilación ribosomal del gen ERM, las bombas de flujo, enzimas inactivantes, y el riesgo de resistencia existe cuando hay uso prolongado o aislado. Pero lamentablemente, bueno, gracias a Dios, no, estos medicamentos no llegan separados. Si se usaran aisladas, sí podría haber resistencia. Bien, y finalmente están en este grupo de los bloqueadores de la translocación las lincosaminas. Dentro de este grupo de las lincosaminas está la clindamicina. Son derivados del Streptomyces lincolensis. Lincolnensis. De ahí viene el nombre del grupo.
lincosamidas. Y la clindamicina es la que está en uso actualmente. La lincomicina como tal existe, pero tiene un uso muy limitado. ¿Cómo es que actúan la clindamicina? El mecanismo de acción es inhibir la translocación en el segmento 50S. La resistencia se produce a través de este tipo MLSB que hemos mencionado. Hay una inactivación enzimática que puede también llevar a la resistencia o la alteración de la estructura ribosomal. Los ribosomas, si ustedes se acuerdan en los conocimientos biológicos, no son estructuras, organelos bien definidos en su espacio. Están ahí flotando en el líquido citoplasmático sin ningún margen específico, especial. Y muchas veces, bueno, los cambios se producen a nivel de esa estructura ribosomal para que no actúen los fármacos estos. La vía de administración, pues la clindamicina se puede dar por vía oral, parenteral y tópica. Y la tópica se usa en el acné y en algunas infecciones vaginales bacterianas. Que vamos a ver luego, hay infecciones vaginales como shock por tampón, etc. La unión se produce en el segmento 50S ribosomal y no hay la translocación del péptido. Entonces no hay crecimiento de la cadena de la proteína en construcción. Este es un fármaco bacteriostático. Ocasionalmente, algunos mencionan que puede volverse bactericida y no es dependiente de la dosis ni de la frecuencia de administración. En algunas bacterias se puede producir lisis. La resistencia a estas lincosamidas pues, se produce por el gen ERM, que es este de metilación del RNA ribosomal 23S, que produce una metilasa que es la que va a generar esta resistencia. El fenotipo MLSB, que da resistencia cruzada pues, con los macrólidos, con las estreptograminas de tipo B. Las bombas de flujo también pueden ser motivo de resistencia. Y hay un test para detectar la resistencia susceptible, que es el t-test que se usan aquí, no lo usamos. La clindamicina tiene un espectro interesante de acción. Vean, actúa sobre gram positivos y gram negativos. En los gram positivos pues, y bacterias gram positivas anaeróbicas. Tenemos dentro de las bacterias que usan oxígeno, el estafilococo, el estreptococo y la nocardia. Y dentro de los anaerobios, el Clostridium y el Actinomyces. Dentro de los grupos de gram negativos, solo trabaja con los anaerobios, los bacteroides y la Prevotel. Y dentro de los aeróbicos no tiene acción. Esto pues debido a que no penetran su pared fácilmente la clindamicina. Entonces vamos a ir viendo esto. La clindamicina es un fármaco muy interesante. Eh, Actúa sobre gram negativos, hemos dicho, sobre gram positivos, el Streptococcus aureus. Algunos que sean resistentes a la meticilina también son sensibles. Los estreptococos, los anaerobios como los bacteroides. Y se utiliza también en la toxoplasmosis y el plasmodium. No, el plasmodium, pero el plasmodium, que es el que produce el paludismo. Sin embargo, les pongo acá que esto es off-label, que significa que no está reconocido por la farmacéutica que genera el producto. Estas son indicaciones o son beneficios que se han estudiado en países donde el toxoplasma y el plasmodium son endémicos y se ha visto que la clindamicina puede ayudar.
pero las casas, la FDA no reconoce esta indicación. O sea, no van a encontrar nunca en su prospecto que esté indicado para esto. Sin embargo, en Latinoamérica sí se habla de que son útiles. No tiene efectos sobre gram negativos aerobios. La clindamicina y la lincosamida tienen sus usos, es un fármaco de primera elección para este síndrome que les hablaba de shock. Ese es un síndrome que se genera por el uso de tampones vaginales en los que se introducen bacterias junto con el tampón y en un ambiente cerrado y con un caldo de cultivo excelente porque están en el periodo menstrual, se producen pues un crecimiento de estafilococos y estreptococos que liberan toxinas y generan un estado de shock en las mujeres. Entonces, allá puede ser muy útil la clindamicina o también asociado a la vancomicina para mejor respuesta. Tienen buena penetración ósea. Eh, es muy común que van a ver ustedes que la clindamicina se usa en las osteomielitis. En la gangrena gaseosa en pacientes que tienen tejidos necrosados en los que proliferan estas bacterias anaerobias. Y da muy buen resultado y la nocardosis. Normalmente los estados estos de sepsis, en la que la infección es supradiafragmática, imagínense el cuerpo humano dividido por el diafragma. Todas las infecciones eh, que lleven al shock séptico por sobre el diafragma, generalmente están producidas por esta prevotela. Esto puede generarse en la cavidad oral, puede ser un absceso peridental, pulmonar, cavidades pleurales, etc. El fármaco de elección para tratar estas infecciones por anaerobios gram negativos es la clindamicina. Si la infección es por debajo del diafragma, no vamos a pensar que la provetela será la causante, son bacteroides. Esto puede estar infectando el abdomen, una peritonitis, una pelviperitonitis, una enfermedad inflamatoria pélvica. Y el fármaco de elección es el metronidazol, que lo van a estudiar seguramente la próxima semana, me imagino. Otros usos que tienen estos fármacos, las glicosamídas, son la malaria, como hemos hablado, la toxoplasmosis y la neumocistis, el neumocistis, ¿no, Karin? El- los efectos adversos de la clindamicina en especial, está pues esta enterocolitis pseudomembranosa. Esto porque prolifera el Clostridium difficile. Al usar la clindamicina, pues damos paso a que haya una descompensación en la microbiota y se genera una infección por el Clostridium. Puede haber una inhibición de la placa neuromuscular con debilidad muscular y empeoramiento de algunas enfermedades como la miastenia gravis, el síndrome de Steve-Johnson, que es una alteración prótica en la piel, y las tromboflebitis, que puede ocasionar la clindamicina. Entonces tiene muy buena absorción oral, especialmente la clindamicina, buena distribución, incluyendo el hueso, por eso se usa en la osteomielitis. No cruza la barrera hematoencefálica, no la van a ver en ningún protocolo o guía de manejo de la meningitis, ni de los abscesos cerebrales. Va por un metabolismo hepático y una excreción biliar. Los clínicos, pues, infecciones por anaerobios, abscesos, no, peritonitis, osteomelitis, lo que hemos mencionado.
infecciones cutáneas en tejidos blandos. No, es una alternativa a las penicilinas. Las infecciones ginecológicas, la toxoplasmosis cerebral y la profilaxis de la endocarditis en pacientes que tienen alguna lesión en el endotelio que pueda llevar a una endocarditis. Los efectos adversos, la mayor parte de los pacientes son diarrea. Si esa diarrea es persistente y tiene sangre y mucha flema, pues hay que sospechar que esto es una colitis membranosa y se puede detectar el Clostridium difficile. El exantema y la urticaria también son frecuentes. La hepatotoxicidad, que es reversible, y algunas reacciones locales cuando se usa la vía. Bien, y con esto, la clase de hoy, que es más corta que lo normal, he terminado y mañana voy a terminar el tema de inhibidores de la síntesis de proteínas, hablando de los que inhiben la transpeptidación y algunos misceláneos que existen dentro de este grupo o mecanismo de acción que no pertenecen a grupos muy importantes. Entonces, mañana a las 8 nos vemos, chicos. Hasta mañana.